Permítame un enlace en este momento con la doctora Tania Martínez. Ella es directora de Psicología de la Universidad Panamericana, para que ella nos ayude a explicar esto que ha pasado, lo que provoca una victoria del fútbol mexicano. Tania, gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, José? Buenas noches, encantada de estar aquí con tu audiencia. Tania, pues lo elemental te pregunto, ¿qué nos lleva a festejar de esta manera que si lo ven de otro país nos van a ver un poco como que estamos un poco mal, ¿no? Sí, pues bueno, hablando desde la psicología y la psicología social, pues la gente busca grupos que les proporcionen identidad, orgullo, como sentido de pertenencia. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando la selección gana, muchas personas sienten como el nosotros ganamos, aunque no hayan participado directamente. Y pues en sociedades donde, como la nuestra, donde de pronto existe desconfianza hacia las instituciones políticas, sociales, el deporte se puede convertir en uno de esos símbolos nacionales compartidos. Por Pero eso, ¿qué necesidad emocional está expresando la gente cuando se demuestra de esta manera? sí, pues también desde la psicología, los rituales colectivos ayudan a regular las emociones. Entonces, en estos contextos, las personas buscan momentos de alegría compartidos, pero entonces existe la incertidumbre, la inseguridad, el estrés laboral, conflictos, y esta celebración funciona como una pausa emocional. No elimina los problemas, pero permite experimentar esperanza, orgullo, optimismo. Es un escape, ¿no? Ante el enojo, la incertidumbre, incluso el cansancio social, ¿no? Así es, pues el cansancio social y todos los símbolos y las personas que están ahí, pues celebran y se van a otras formas, necesitan seguridad, sentido, y entonces estos problemas nacionales no eliminan las necesidades, pero eh, pues se vuelve esta celebración compartida, ¿no? De la importancia de estos símbolos, del pertenecer a México. ¿Qué papel en todo esto juegan las redes sociales al exacerbar los ánimos? Porque las redes sociales son muy importantes medios de comunicación más allá de lo institucional. Así es, pues hoy en día es donde la gente comparte, entonces también por las redes sociales pertenece, se graban, suben contenido inmediatamente, entonces también es como desde la sociología, el miedo de perderse algún evento y por eso tanta gente salió como yo tengo que estar en ese momento, en el ángel, en el pertenecer. ¿Dónde está la línea entre un orgullo nacional sano, por decirlo de alguna manera, y ya pues una frustración acumulada, ¿no? Claro, es como una efervescencia colectiva donde tenemos que encontrar esas emociones intensas que no nos lleven a dañar, como en el respeto al otro, como no perdernos en estos grandes grupos para hacer cosas que dañen, sino solo para celebrar y cuidar también a nuestro país, ¿no? Han bajado también las tasas de delincuencia en estos días porque la gente está en esto, pero también pues hay que cuidar todos los aspectos alrededor. Esa expresión, finalmente te pregunto, ¿esa expresión de identidad nacional también? Sí, sí, porque la gente busca, como te decía, este ritual, este pertenecer, esta, esta mirada desde estar en una cohesión social, donde comparte estos símbolos con otras personas, la bandera, el himno, la selección, y esto pues cumple esa función de integración comunitaria. Pues muchas gracias, Tania. Gracias por permitirnos esta conversación con nuestros televidentes a través de Uno TV Noticias. Gracias a ti, José, y buenas noches a Y- toda tu audiencia. Igualmente, gracias. Buenas noches, Tania Martínez, con esta información. Ella es socióloga, psicóloga social, en fin, ella nos ha explicado a grandes rasgos, pues, por qué vemos lo que vemos, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México ante esto, va a colocar más pantallas gigantes en los próximos juegos de la selección mexicana.
Próximos porque ya ha faltado el tercero y luego un cuarto partido. Ya veremos si pasamos al quinto. A las pantallas ya instaladas se sumarán 7 pantallas más grandes el próximo miércoles cuando México se enfrente a Chequia en el Estadio Ciudad de México. Las pantallas estarán en la Alameda Central, Monumento a la Revolución, diversos puntos de Paseo de la Reforma, en la Columna de la Independencia y en la Diana Cazadora. También se anunció ley seca en tiendas de conveniencia cercanas a Reforma y el Centro Histórico. Yo quiero ver cómo lo van a controlar. Y después de la fiesta nos quedamos en que la afición dejó 40 toneladas de basura en la Ciudad de México y más de 80 toneladas de basura en Guadalajara. Luego, ¿por qué se tapan las coladeras? El Zócalo de la capital del país, el Centro Histórico y la Columna de la Independencia amanecieron, como lo ve usted en la imagen, con latas de cerveza, botellas de vidrio, envolturas, condones, todo. En Guadalajara se repitió la postal. Esta imagen no es solo un mal ejemplo para los niños. Seguro será expuesta ante el mundo. Nadie se responsabiliza por su basura. ¿Cómo la ve? Somos buenos para exigir, pero cuando el agua nos llega hasta acá, porque se inundó la colonia, no, pues es que la jefa de gobierno no hace nada, la autoridad está vendida, son los rateros. Después de corte le informaremos a usted con uno que ahora le toca a Cuba. Esto lo amenaza a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos sugiere intervención a la isla similar a la ocurrida en Venezuela a principios de este año, al tiempo que la Asamblea Nacional Cubana aprobó un conjunto de reformas para impulsar la economía del país, golpeada por el bloqueo petrolero y sanciones promovidas directamente desde Washington. El momento que une las voces, donde cada jugada se siente en el corazón. Nosotros vamos a estar ahí, en cada rincón donde ocurre la historia. LB Producciones desde un lugar emblemático de la Ciudad de México. Un equipo preparado para darte la mejor cobertura, con análisis profundo y la pasión que nos une a todos. Por Claro Sports. Para este verano te presentamos la delantera. Chupas la delantera. Que encenderá todo México. Siempre juntos jugando en la punta, Eduardo y el Estaca. Siente la delantera. Alberto Lati es sobrio en la conducción. Por la banda pop se incorpora Pati Cantú. Y el maestro del área chica, Félix Fernández. Esta es la delantera con más táctica, más idea, más comedia. Todos los días a las 19 horas por Claro Sports, W Radio, AS, La Qué Buena y Los 40. Hoy, en una entrevista de medios, el presidente de los Estados Unidos advirtió que ahora viene el turno de Cuba y no descartó una operación militar en la isla. Aseguró que el gobierno cubano quiere hablar desesperadamente y destacó que el secretario de Estado, Marco Rubio, participa activamente en los planes de Washington para la isla. Marcó diferencias con Venezuela, al señalar que Cuba no cuenta con los recursos petroleros de Venezuela, pues, pero tiene una costa muy bonita. Las declaraciones de Donald Trump se dan en medio de la crisis que atraviesa Cuba por la creciente presión de Estados Unidos, precisamente. Ante esta situación, el Parlamento de la isla aprobó ayer un amplio programa de reformas a favor del libre mercado, del libre comercio, en un giro inédito para el régimen comunista. Más de 400 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular estaban llamados a pronunciarse sobre 176 propuestas que abarcan numerosos sectores de la economía, presentadas poco antes por el primer ministro Manuel Marrero.
transformar la empresa estatal socialista a sociedad mercantil por acciones o participaciones. Para ello, el Estado definirá su participación accionaria en los sectores de la economía, garantizando en los estratégicos su presencia mayoritaria. Las reformas ya contaban con el visto bueno de la máxima dirección del Partido Comunista y del expresidente Raúl Castro, de 95 años, y aún influyente en la vida política del país. Los cambios votados a mano alzada incluyen la organización de las empresas privadas y estatales, el sistema bancario, el turismo, la agricultura, la inversión extranjera, los impuestos, los salarios y el mercado cambiario, entre otros. Cuba cambia para levantarse, Cuba cambia para vivir mejor, Cuba cambia para seguir siendo libre. La historia nos enseñó a resistir. Este tiempo nos exige transformar y vamos a transformar con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como nos enseñó Fidel, como nos orientó Raúl. En los años posteriores a la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959, las grandes empresas privadas, cubanas o extranjeras, fueron nacionalizadas, así como los pequeños comercios y negocios familiares. Desde entonces se han introducido ajustes recurrentes al dogma de la economía socialista, pero sin cuestionar los fundamentos de un sistema ampliamente planificado y centralizado. Las reformas se producen mientras el presidente estadounidense Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre la isla, sometida desde hace casi 5 meses a un bloqueo petrolero. Washington no oculta su deseo de ver un cambio de modelo económico e incluso de régimen en la isla situada a unos 150 kilómetros de las costas de Florida. Sin embargo, por el momento no se ha anunciado ningún calendario de aplicación, ni tampoco se contempla un cuestionamiento del sistema político dominado por el único partido permitido. El gobierno de Cuba aprobó en una semana lo que le negó a sus gobernados durante 15 años largos. La Asamblea diseñó 23 ejes y 176 transformaciones. Pues ahora sí que como quien tira papeles al fuego, ¿no? Para ganar tiempo, sobre todo ganar tiempo. Díaz-Canel abre la puerta a la inversión extranjera y al capital de la diáspora, es decir, el dinero de los cubanos exiliados, sobre todo en Miami, pero en otros puntos también. Raúl Castro puso la firma política a todo esto. Sin embargo, hoy Estados Unidos descalifica esas reformas económicas en Cuba al considerarlas como señales de humo superficiales. El Departamento de Estado señala que los cambios son limitados y llegan demasiado tarde, pues no resuelven los problemas de fondo de la economía cubana. Advierte que solo buscan simular un cambio político para aliviar la presión internacional. Le llaman presión internacional a la presión estadounidense, no la llaman por su nombre. Para analizar el alcance de estos cambios, de estos 176 cambios sobre 23 ejes, y para analizar el momento que está viviendo el gobierno cubano, permítame una conversación con Ricardo Pascue Pierce. Ricardo es analista político, embajador de México, lo fue en la isla de Cuba. Ricardo, muy buenas noches, gracias por permitirnos esta conversación. Con mucho gusto, Pepe, un placer estar contigo. ¿Cómo estás leyendo? Gracias, Ricardo. Nos interesa mucho tu lectura de lo que está pasando. ¿Está actuando Miguel Díaz-Canel con el aval tras bambalinas de Raúl Castro, dando una aprobación política a todos estos cambios? ¿Está actuando por una presión de Estados Unidos antes de que se hunda la isla? Bueno, obviamente es un intento por hacer una reforma económica para estimular la economía cubana, que está en una situación de colapso absoluto. Entonces, no hay que dejar de subrayar el carácter catastrófico de la situación en la isla en este momento y las dificultades que enfrentan. El problema del planteamiento, según se desprende de lo que hemos sabido todos y lo que tú acabas de reportar, José, en este momento, es que están tratando de abrir una actividad de mercado, de una economía de mercado, rompiendo con el dogma en general de la economía socialista, pero por lo que se desprende,
manteniendo la rectoría del Estado sobre la economía, que es un poco el debate que tenemos en México acerca de Pemex, quieren abrir Pemex, pero al mismo tiempo quieren la rectoría del Estado sobre Pemex. Lo pongo como ejemplo para entender un poco de qué estamos hablando. Y es básicamente es muy claro. Aquí no se trata de cambiar, es decir, no solamente la economía, el libre mercado, etcétera, sino de cambiar el régimen. Creo que no se trata todavía, por lo menos, de que estén pensando en un cambio de régimen. Más bien están pensando en someter al actual régimen. Así es. Lo que están planteando es tratar de reanimar la economía desfalleciente con inversión extranjera, básicamente, y dándole pues muchos espacios y se entiende que mucha libertad a la inversión privada para poder estimular la economía. El problema es, José, que la diáspora cubana, afincada principalmente en Miami, ha dicho con mucha claridad de que ellos no van a invertir en Cuba si no hay un cambio político. Y este es el gran tema, porque por ejemplo, en el modelo chino o el modelo vietnamita, esos países pudieron transitar hacia una economía de mercado, pero manteniendo el partido único. Pero el caso cubano es diferente por la presión de la diáspora en Miami, que está exigiendo como punto de partida no solamente el cambio económico de abrir la economía a una economía de mercado, sino también de abrir el sistema político a un sistema democrático pluripartidista con elecciones libres, etc. Entonces, está atorado ahí el asunto porque yo no veo que el llamado a la inversión privada vaya a tener el efecto que ellos quieren, o por lo menos con la rapidez que ellos necesitan, que es realmente de emergencia absolutamente, y particularmente la recuperación, por ejemplo, de la industria turística y hotelera, cuando siguen en pie el bloqueo legal de Estados Unidos, tanto a energéticos, pero también el bloqueo a la inversión extranjera en Cuba, que recientemente hemos visto en las últimas semanas el retiro de todas las grandes cadenas hoteleras en Cuba, precisamente por la presión de Estados Unidos. Entonces, no se entiende con claridad, José, si esto realmente es una curita que pretende resolver lo que es realmente un sangrado masivo, o si están dispuestos a ir más lejos. Y te comento lo siguiente: yo alguna vez hablé con Fidel Castro acerca de la transición en la Unión Soviética a Rusia y cómo Rusia se incorporó a la economía de mercado y abrió su sistema político. Y él me dijo: Cuba nunca va a cometer el error de Gorbachev, nunca vamos a ceder a esas demandas. Y yo lo que veo es de que están medio tratando de hacer algo parecido al modelo ruso también, pero sin abrir el sistema político. Y la gran pregunta es si eso es posible, y especialmente si es posible en el corto plazo que requieren, porque requieren una solución de emergencia en Cuba. Y Trump, hay que ver que no tiene paciencia y da la impresión de que le ha puesto a Cuba una pistola en la sien. Ricardo, ex embajador, te agradecemos muchísimo el que nos hayas permitido, con tu experiencia, entender el contexto de lo que está ocurriendo en este momento en Cuba. Un placer, José. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ricardo Pascue Pierce fue embajador de México
eran los tiempos de Vicente Fox, si no me acuerdo, en la presidencia, si no mal recuerdo, y él estaba ahí como embajador de México. Tras las críticas por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, este ya es otro tema, el presidente Trump salió a defender el pacto. El convenio establece 60 días para negociar el fin de la guerra y revisar el programa nuclear iraní. En Truth Social, Trump respondió a quienes consideran que fue demasiado flexible y aseguró que no actuó por desesperación. Eso dijo. Advirtió que los recursos para la reconstrucción de Irán se entregarán hasta que venza el plazo. Esto con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos nucleares del régimen. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán fueron aplazadas tras la nueva escalada de violencia entre Israel y Hezbollah en Líbano. Irán canceló su viaje a Suiza y condicionó el diálogo al fin de los combates. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, también suspendió su visita. Los enfrentamientos dejaron decenas de muertos y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió que su ejército permanecerá en Líbano el tiempo necesario. Mientras tanto, Irán analiza nuevas reglas para el tránsito de buques en el estrecho de Hormuz, recientemente abierto. Y eso es chisme, pero fíjese que Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, le pidió una foto a Donald Trump cuando se vieron en la cumbre del G7 y quién sabe qué. Bueno, pues ahora niega haberle suplicado al presidente de Estados Unidos tomarse la fotografía juntos justamente en la cumbre del G7, tal como aseguró el presidente de Estados Unidos. Él fue el que cantó. Ni yo ni Italia suplicamos, sentenció Meloni. La primera ministra italiana aseguró que estos comentarios eran totalmente inventados. En medio de la polémica, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, canceló un viaje a Estados Unidos. Y después de corte le informaremos a usted con uno que la CENTE se va del centro histórico de la Ciudad de México, luego de que el gobierno hizo un ofrecimiento de recursos extraordinarios para el gremio oaxaqueño, la sección 22. 12,818 docentes avalaron hacer un repliegue táctico contra 3,594 que querían continuar el plantón. Se acabó el plantón. El momento que